Rocío, muy buenas noches y gracias por la audiencia que hoy nos acompaña en este segmento de entrevistas del noticiero a las 8:45. Para variar, hoy el Congreso de la República es nuevamente noticia y vinculado principalmente no solo a la dinámica legislativa, sino ahora también a un proceso que involucra a la Corte Suprema de Justicia. Para ello, esta noche me acompaña Mariano Rayo en la entrevista y hemos invitado a dos expertos que le dan seguimiento a la dinámica del Congreso de la República, el señor Ángel Ramírez, director del Congreso Transparente, y el señor Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional. Ambos integran la Alianza por el Congreso Abierto. Bienvenidos y dejo a Mariano en la apertura de este diálogo. Ángel, Rodrigo, buenas noches, bienvenidos. Para aclarar la situación del Congreso, ¿en qué consiste la comisión pesquisidora y en lo concreto a qué se va a dedicar en el caso del sorteo del día de hoy con el tema de la magistrada Blanca Stalin? Bueno, buenas noches, Mariano, Cristian, Rodrigo. Principalmente la Comisión Pesquisidora es un ente de fiscalización a una solicitud expresa que se llega al Congreso directamente de la Corte Suprema de Justicia para poder analizar sobre si procede o no el retiro de la inmunidad de la magistrada Blanca Stalin, y que es uno de los mecanismos de control horizontales que existen entre el organismo legislativo y el organismo judicial para poder hacer este procedimiento de retiro de inmunidad para la magistrada. Obviamente así es, para la magistrada Stalin. Este procedimiento se hace a través de un sorteo, a través de la famosa tómbola del Congreso de la República, en donde se eligen a 5 diputados, un diputado presidente, una vicepresidente, un secretario y 2 vocales, que van a hacer un proceso de investigación, por llamarlo de esa manera, para ver si existen los indicios necesarios para dar con lugar a que se le pueda retirar la inmunidad a la magistrada Stalin, y que esa decisión se debe tomar luego en la misma Corte Suprema de Justicia a través de la investigación que procede en el Congreso. Rodrigo, muchas veces la población considera que el Congreso hace un juicio, que incluso llega hasta sentenciar la culpabilidad o no de una persona que está sujeta a un antejuicio. ¿Es eso así o no? No, por supuesto que no. Como bien lo dice Ángel, lo único que va a hacer ahorita la Comisión Pesquisidora es ver si hay indicios. Ya le toca al organismo judicial, si hay indicios y ellos dicen que sí, entonces se procede, digamos, a quitarle el antejuicio. Y ahí, a partir de ahí, ya viene el organismo judicial y ya procede a investigar O sea, la comisión emite un informe que es conocido por el Pleno del Congreso. ¿Con cuántos votos se acepta o no el informe o la recomendación de la comisión pesquisidora? Se debe hacer a través de la mayoría absoluta, que en este caso son 105 votos por parte del Congreso, para aceptar y poder llevar el expediente a la siguiente instancia, que es en el organismo judicial. Ahora, una posición complicada para algunos de los diputados que ya integran la comisión pesquisidora, toda vez que en un momento previo tuvieron algunos de ellos que votar a favor de la magistrada Stalin. ¿Cómo evalúan ambos esa situación y si hay algún conflicto de intereses en función de su experiencia? Yo te diría que cabalmente estamos bien, obviamente hay conflicto de intereses, y más que conflicto de intereses creo que también estamos viendo un problema de diseño, porque estamos dejando de alguna manera al Congreso de la República a tomar una decisión política. No es necesariamente una decisión técnica la que van a tomar. O sea, entonces, y el mismo diseño de quiénes eligen a los magistrados, cómo pasan, etcétera, etcétera, pues te sucede ese círculo vicioso en el que estamos. Y es la razón por la cual es importante una reforma constitucional para evitar este tipo de conflictos de intereses. Ahora, lo que también tenemos que tener claro es que necesitamos una buena reforma constitucional consensuada y no una impuesta a la fuerza. Entonces yo creo que hoy estamos viendo un tema mucho más complejo que la simple comisión pesquisidora de una magistrada. Creo que estamos viendo el resultado. A mí me sorprende muchísimo de que es una magistrada que ha sido acusada desde hace años, como lo han sido otro montón de personajes del organismo judicial, por CICIG, por la CICIG la de anterior, y desde Castresana vienen con eso, y que hasta ahora, con este delito que supuestamente cometió, porque yo no soy juez para decir que cometió un delito o no, pero con este delito que supuestamente cometió, este va a ser el procedimiento para enjuiciarla. El Congreso no va a emitir juicio. No, el Congreso no emite juicio. Ni sanción el Congreso no, el Congreso emite el informe.
y digamos, ellos recomiendan, llamémosle así, el que se levante el antejuicio. O sea, sigue el proceso en este control horizontal que dice Ángel. Ángel, concretamente, ¿quiénes de los 5 diputados que conforman la comisión pesquisidora podrían tener ese conflicto de interés porque pudieron haber votado en el año 2015 por esta Corte Suprema de Justicia, estos 13 magistrados? Pues los 2 diputados que directamente están vinculados a ese posible conflicto de interés es el diputado Julio César Longo Maldonado, que él quedó como presidente de la comisión pesquisidora, que en el acuerdo legislativo 20-2014 él vota a favor para elegir a la magistrada Blanca Stalin como parte de la Corte Suprema de Justicia, y el diputado Oliverio García Rodas, que también como parte del Partido Patriota en ese momento, él vota a favor de la magistrada Blanca Stalin. Creo que también habría que considerar el caso de Germán Velázquez, que él fue uno de los cuadros más directos del Partido Patriota durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, que también estuvo vinculado al gobierno de Otto Pérez Molina y que tenía mucho que ver con la bancada, porque al final de cuentas era secretario de organización del Partido Patriota y tenía un vínculo directo con todos los diputados de esa bancada, ¿no? Entonces, creo que esos son los 3 casos más directos. O sea que 3 de 5 podríamos considerar que pueden tener un conflicto de interés. Así es, y de hecho se podría, hablándolo en términos más concretos, se podría hablar que la composición de la comisión pesquisidora está prácticamente desbalanceada porque hay 2 diputados ex líder, el diputado Julio César Longo Maldonado y la diputada Eva Montevac, y el diputado Germán Velázquez y el diputado Oliverio García, que provienen de bancadas que estuvieron involucradas en esa elección, aunque el diputado Velázquez no era diputado en su momento, ¿no? Ni la diputada Eva Monte. Ahora, esta situación ya se enfrentó anteriormente, es decir, es la segunda comisión pesquisidora que se integra en el Congreso de la República, toda vez que también... En esta legislatura. En la octava legislatura, toda vez que ya tuvieron que conocer el caso del magistrado o ex magistrado Charchal. ¿Hay algún parangón, alguna posibilidad de comparar los casos? ¿Podría darse una renuncia? ¿Cómo lo evalúan según su experiencia? Yo creo que no deberían de ser distintos. O sea, en la realidad, digamos, deberían de ser distintos porque cada caso es distinto. Inclusive la acusación del magistrado Charchal o ex magistrado Charchal era diferentísima a lo que estamos viendo ahorita. Yo no soy abogado, pero incluso tengo ahí cierta duda de que el tráfico de influencia se dio, ya que nunca, digamos, el juez nunca le dio la medida sustitutiva al hijo de la magistrada. Entonces no sé realmente si se terminó de consumar, digámoslo así, el delito, no sé, no soy abogado, pero creo que son completamente distintos. Y te repito, me preocupa porque en el caso del magistrado Charchal habían muchos factores técnicos. Hoy yo creo que hay muchos factores políticos y eso me preocupa muchísimo. O sea, recordémosle a la población de que el 28 de noviembre, para mí un trágico día, el 28 de noviembre, donde forzan prácticamente al Congreso de la República a votar en contra o a parar las reformas constitucionales, había una presión manifiesta de parte tanto de la CICIG como del MP, y ahorita ya vemos que está habiendo una presión de parte de estas 2 instituciones y de la PDH de querer pasar las reformas constitucionales. Entonces, yo tengo una seria duda de que si estamos viendo casos técnicos de justicia o si estamos viendo casos políticos, si estamos utilizando la justicia para fines políticos. Y ahí me preocupa mucho qué está pasando. ¿Cómo evalúa Congreso Transparente la correlación de fuerzas? Primero en la comisión y luego en el pleno, porque como lo plantea don Rodrigo, el tema acá va a ser más una decisión política que apegada a la búsqueda, digamos, en el Congreso por lo menos, de una salida jurisdiccional, porque no le compete. Claro, ¿no? La comisión pesquisidora es un reflejo, podríamos decirlo, un caso micro, ¿no? De la imagen que tiene el Congreso actualmente. Es un Congreso bastante fragmentado, al final de cuentas no hay una bancada que sea realmente mayoritaria, ¿no? Realmente el número diferenciador entre el número de votos de cada bancada no es muy amplio. Entonces me parece que es un reflejo también de esa misma composición a lo macro del Congreso, ¿no? Y de su legitimidad. Exacto, y representan 5 bancadas distintas, obviamente, y como mencionaba antes,
muchos de ellos provienen de ex PP y ex líder. Entonces creo que al final de cuentas termina por ser una comisión que va a tener muchos cuestionamientos. Yo creo que el tema de la influencia política del caso de la magistrada Stalin es muy importante porque va a influir mucho en la visibilidad y la publicidad que se haga de esas comisiones de trabajo. Hay un punto muy importante que la diputada Montenegro mencionaba en la sesión del día de hoy y desde la sesión de jefes de bloque el día de ayer. No se está poniendo un plazo límite a la entrega de un informe por parte de la Comisión Pesquisidora. Recordamos cuando sucedió en la comisión contra el presidente Otto Pérez Molina, sí se dio un plazo en específico al momento de plantear la comisión. Y eso es porque la ley en materia de antejuicio no impone un plazo específico. Exacto. Y ahí tiene mucho más que ver la presión y el trabajo continuo que le puede dar una comisión pesquisidora al seguimiento. Y yo te agregaría que la gran diferencia también era que en ese momento había otro factor político. Teníamos elecciones el 6 de septiembre, había un interés inclusive de la comisión pesquisidora de ese momento de tener cierto brío político. Entonces, a mí por Dios me preocupa porque para mí la justicia debería de ser como muy técnica, no deberían de haber, digamos, tantos ingredientes políticos. Y hoy estamos viendo desde mi punto de vista... Aunque hasta el momento no hay una aplicación de justicia, digamos. Este es un... No, pero digamos que deberían de ser procedimientos igualmente técnicos, pues igual, porque son procedimientos dentro de una cadena de justicia, no dentro de una cadena política. Preguntas muy concretas. O sea, perdón, solo políticamente, para mí la magistrada ya perdió la legitimidad, ya no tenía legitimidad desde hace mucho tiempo, pues ya debería... Muy concreto. Hay 5 bloques legislativos que conforman la comisión. ¿Consideran ustedes que esos bloques legislativos en el Pleno aportarán los votos, se llegan a los 105 votos posterior para al final aprobar que se le levante el antejuicio? Pues al final de cuentas, como parte, digamos, de esta alianza que hemos visto que ha estado moviendo la agenda legislativa durante los últimos días al Congreso, está representado FCN, MR y está representada el bloque Alianza Ciudadana. De esta alianza que llevó a la presente... ¿Alcanzan los 105 votos esos tres? Hasta este momento no. Creo que hay un factor muy importante como UCN y como todos que podría ser considerado, ya que naturalmente la oposición de UNE podría fiscalizar el mismo trabajo que se puede hacer dentro de la comisión pesquisidora para verificar que se esté llevando de manera correcta el procedimiento y la investigación, ¿no? Pues con ese panorama político que hay en el Congreso en este momento, las cosas son inciertas. Eso vamos a evaluar en la segunda etapa de esta entrevista, cómo se presentan otros temas vinculados a la toma de decisiones del Congreso de la República. No deje la audiencia con nosotros. Estamos de vuelta con más para usted aquí en A las 8:45 y lo invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, como siempre utilizando el hashtag A las 8:45. Tenemos ya el comentario de Raúl, un fiel televidente, quien nos dice: el juicio político sobre un funcionario de judicatura es incoherente en un sistema de justicia, no debería existir. Esperamos todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en las cuales nos puede encontrar como Canal Antigua. Cristians, Mariano. Gracias, Rocío. Y es que precisamente la arquitectura institucional hace que se dé esa relación, pero quisiéramos retomar esta conversación recordando quiénes son los integrantes de la comisión pesquisidora para determinar si es factible levantar el derecho de antejuicio a la magistrada Blanca Stalin. La integran como presidente el diputado Julio Longo de FCN, el diputado Germán Velázquez del Partido Patriota, la diputada Eva Montes de Alianza Ciudadana, el diputado Mario Velázquez de Creo y el diputado Oliverio García Rodas del Movimiento Reformador. Ellos 5 son los encargados de determinar si esto es factible y estamos conversando con nuestros invitados precisamente sobre los escenarios que vienen a continuación. Pero el día de hoy no fue solamente este tema el controversial, hubo otros temas vinculados y que han generado mucha animosidad en las redes sociales, y tiene que ver precisamente con las comisiones que fueron aprobadas recientemente y que no están dentro de las ordinarias. ¿Cómo evaluaron ustedes la dinámica el día de hoy en el Congreso respecto a este tema? Bueno, hubo un tema bastante importante con la cuestión de las comisiones extraordinarias, porque la bancada Creo y la bancada UNE apoyaron una moción privilegiada para alterar el orden del día de la sesión de hoy,
para derogar las comisiones extraordinarias que se aprobaron durante la El acuerdo sesión. legislativo que creó las comisiones. Así es. Y me parece que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da una muestra de cómo está la correlación de fuerzas actualmente dentro del Congreso. Se alcanzaron más o menos 45, 46 votos por parte de la bancada UNE y de la bancada CREO, en conjunto con otras bancadas, pero hubo un rechazo de 76 votos por parte de la alianza entre FCN, Todos, UCN, MR, ¿no? Siendo que creo preside el Congreso, la Junta Directiva. Exacto, y que me parece un punto muy importante, porque al final de cuentas, durante la sesión del martes pasado, al momento de que se crearon esas comisiones extraordinarias, el diputado Oscar Chinchilla, presidente del Congreso, sale del estrado de la Junta Directiva y sale del Pleno. Entonces me parece que eso es muy importante porque nos da una muestra de cómo esa alianza no termina por cohesionarse, pero también que hace falta un esfuerzo de liderazgo en la dirección política del control del Pleno del Congreso de la República. Rodrigo, ustedes desde MCN, ¿cómo valoran esta situación? Primero, la creación y ratificación hoy de las comisiones extraordinarias, después, quiénes la conforman, qué van a hacer, y tercero, la actuación del presidente del Congreso, el diputado Oscar Chinchilla. Mira, a nosotros nos preocupa muchísimo, nos oponemos rotundamente, inclusive estamos viendo la alianza de hacer una manifestación importante porque realmente las comisiones, ni siquiera las ordinarias han funcionado, con excepción de 2 o 3. Las extraordinarias que existían ya, que ya eran bastantes, no han servido en ningún momento realmente para nada útil para el país, más que para que los diputados que generalmente las presidan tengan algunas prebendas. Cada comisión nos cuesta alrededor de 450,000 quetzales. Estamos hablando de que, al año. Estamos hablando de que estas 16 comisiones son 7 millones y centavos de quetzales. O sea, realmente es una falta de respeto al pueblo de Guatemala. O sea, creo que de verdad es una falta de respeto. Son comisiones, yo inclusive critiqué el año pasado un diputado que se ha manifestado siempre en contra del sector empresarial, quedó de presidente de la comisión del Plan 2020, que es completamente del sector empresarial. Y del Plan Visión de País 2020. O sea, a ese nivel de ridiculez hemos llegado, en donde incluso ya no importa qué comisión es la que presido, siempre y cuando presida una que me dé las prebendas que necesito. Y hoy lo que vimos fue, hagamos 16, ¿verdad? Porque de esa manera pues vamos a tener 16 diputados más que van a tener prebendas, secretarias, porque como ya no pueden tener, o ya se les va a complicar más tener su famoso ¿verdad? Grupo de plazas, pues obviamente hoy eso les da una herramienta. Eso primero. Segundo, creo que definitivamente las deberían de derogar. Estoy completamente de acuerdo con Ángel. Creo que el presidente Chinchilla tendría que haber sido mucho más valiente, muchísimo más claro y conciso en oponerse como presidente del Congreso a que eso sucediera. Ahora, desde las capacidades de Congreso Transparente y el acompañamiento que ha dado, ¿hay condiciones en el Congreso para cumplir con los nuevos requerimientos de la ley del organismo legislativo para acompañar el trabajo de las comisiones y hacer público ese trabajo? Creo que es un reto administrativo que aún queda pendiente dentro del Congreso. Según las reformas a la ley orgánica, el organismo legislativo se debe tener un registro audiovisual y publicado en la página oficial del Congreso de la República, el mismo de todas las página que no está lista para ese trabajo. Página que no tiene las capacidades técnicas para poder albergar todo ese tipo de información. Entonces me parece que sigue siendo un reto muy importante, porque al final de cuentas ayuda a la apertura y la transparencia del trabajo técnico que se debe realizar dentro del Congreso de la República. Ese trabajo técnico de esos asesores que mencionaba Rodrigo debiese de ser fácilmente auditado por parte de la ciudadanía, por parte de las organizaciones de sociedad civil, y esto obviamente sigue siendo un reto específico para el presidente Chinchilla y para la nueva Junta Directiva, ¿no? Y agrégale otro tema, estás hablando que tenemos hoy ya 54 comisiones y son 158 diputados. Supuestamente las comisiones, el día que utilizan para reunirse es el miércoles, porque es el día como que tienen libre, ¿no? Los lunes los distritales están regresando, los viernes se van, martes y jueves hay pleno, los miércoles son los días que utilizan las comisiones. ¿Cómo se van a dividir? ¿Qué vamos a tener? ¿3 diputados en cada comisión? Cuando tienes que tener, en teoría, por lo menos un diputado de cada bancada en cada comisión. 7 como mínimo. Pues 7 como mínimo para que tenga quórum la comisión, sí. Pero en teoría debería haber un diputado de cada bancada, pero digamos que son 7.
Oiga. Tendríamos que tener 350 diputados para que tuvieras el quórum en todas las comisiones. Una valoración Eso lo que nos general, dice es, no van a hacer su trabajo. ¿Consideran que estas comisiones extraordinarias, muchas de ellas redundantes, hay 3 para el sector salud, para fiscalizar al Ministerio de Salud, o para el tema del MISIVE, hay 4 que tienen nombre, pueden ser utilizadas para obtener prebendas o incluso extorsionar a funcionarios? Definitivamente, creo que es justamente uno de los argumentos que planteaba la bancada, creo, la bancada 1 el día de hoy en el Pleno, era justamente cuál era la razón para justificar tanta comisión que podría tener una doble funcionalidad y que al final de cuentas terminaba por competir con otras comisiones, ¿no? Yo me parece que lo que tratan de hacer con esas comisiones es, como bien decía Rodrigo, primero tener beneficios a lo interno del Congreso y posteriormente utilizar esa potestad de fiscalización del Congreso de la República para extorsionar, para presionar, como se le pueda llamar, a ese tipo de práctica opaca que utilizan los diputados a otros funcionarios públicos del organismo ejecutivo. Para este año y brevemente para ambos, ¿cuál es la estrategia de fiscalización que plantea Congreso Abierto, la Alianza Congreso Abierto, y cuáles son los mecanismos que un ciudadano puede tener para acompañar y fiscalizar el trabajo de estas comisiones y en términos generales del funcionamiento del Congreso para este año? Bueno, la Alianza lo que está tratando de hacer es facilitar los formatos y el acceso a la información pública de esos órganos técnicos principalmente. La idea es cómo los ciudadanos podemos obtener más información y de fácil reutilización para poder hacer análisis, para poder hacer propuestas a las mismas comisiones de trabajo. La idea es fortalecer la participación ciudadana dentro de las comisiones de trabajo y dentro de todo el proceso legislativo para poder generar no solo mayor participación, sino que también fortalecer temas de transparencia y de auditoría social directos para con el organismo legislativo. Pero al final del día, si los ciudadanos no participan y no la usan, no va a servir de mucho. O sea, obviamente para nosotros como organizaciones puede ser una herramienta interesante, si no es que realmente no la bloquean en el camino, pero al final lo que necesitamos es que el ciudadano también dé ese paso adelante. Porque hoy estamos viendo el resultado de un Congreso de la República que es el ejemplo claro de la clase política que tanto daño nos ha hecho en los últimos años. Lo que vemos en la Comisión Pesquisidora, lo que vemos en el Congreso, esta barbaridad de haber hecho 16. La UNE se está oponiendo, pero la UNE era exactamente lo mismo hace 2 años. Hoy lo está haciendo porque en su show político están haciendo lo suyo. Pero seamos honestos, o sea, realmente de esos 158 diputados se salvan 10, tal vez 15 a lo máximo. Entonces realmente tenemos un problema muy serio. Y ahí es donde a mí me llama la atención que si no logramos nosotros como ciudadanos que este año se modifique la ley electoral y de partidos políticos y logremos abrir los listados para empezar a votar por personas, vamos a seguir teniendo listados de diputados que vamos a tener el reflejo de lo que estamos viendo hoy. Pues ahí lo tiene usted. Debemos como ciudadanos estar atentos a lo que suceda en el Congreso de la República este año 2017. Agradecemos a nuestros 2 invitados, tanto a Ángel Ramírez como a Rodrigo Arenas, por habernos acompañado esta noche y por haber pues puesto sobre la mesa los temas de evaluación del Congreso de la República. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y con ustedes volvemos en la siguiente entrevista, teniendo acá en el set al ministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda debatiendo sobre esa denuncia que se hace en torno al caso Odebrecht en Guatemala. Quédese con nosotros.